Sean bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Estamos compartiendo este espacio Radar Mi Pyme con tantas novedades en este día martes, con 32 de temperatura actualmente, bastante calor, pero por supuesto tenemos muchísimo que compartir en este sentido. Estamos hablando ya de datos sumamente interesantes e importantes, así que señora, señor, usted se acomoda que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Arrancó la Semana de Educación Financiera, esas herramientas tan importantes para poder avanzar, para obviamente hacer esos controles y ir mejorando también para poder hacer una lucha frontal contra lo que es la pobreza. Y qué mejor que tener una correcta educación financiera y todas las herramientas que tenemos disponibles. Si vos querés saber, bueno, en este sentido te invito a que nos acompañes. Justamente vamos a hablar un poquitito más acerca de este tema para poder generar obviamente esas capacidades y, así como le decía, erradicar un poquitito lo que es la pobreza, por lo menos luchar frontalmente. Cuesta mucho decir que vamos a erradicar, pero se le puede dar la pelea con las herramientas que ya vamos a hablar. Para poder comentarnos un poquitito más acerca de esto, los trabajos, todo lo que se viene, todo lo que inició ayer lunes, en realidad con lo que es esta semana financiera, de la educación financiera, ya está con nosotros y le agradecemos el tiempo pertinente que hizo en su agenda para hablar y compartir este momento. Ya está con nosotros el vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de Equifax Latinoamérica, ya el señor Mario Arrúa. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nadia. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes y comentar un poquitito del trabajo que venimos haciendo en el marco de la Semana Nacional de Inclusión Financiera. Equifax es una empresa que se dedica a brindar este servicio de reportes de crédito, buró de crédito en 26 países del mundo, y acá en Paraguay administra lo que es la base de datos de Inforconf, que es como normalmente es conocida, ¿verdad? Y entonces este espacio de poder contar un poquitito más acerca de cuál es el valor agregado que nosotros estamos haciendo, y en particular el de los datos positivos, ¿verdad? Que es algo que la gente no suele conocer y que debería estar al tanto de entender de cómo eso contribuye a la inclusión financiera. Para nosotros es fundamental. Totalmente, son datos que de por ahí se nos pierden, nos fijamos en otras cosas y en realidad tenemos que concentrarnos en todo lo que nos ofrecen y esas ventajas y novedades. Por otra parte, nos encantaría que nos comente un poquitito. En realidad, ayer oficialmente arrancó esta semana, vamos a tener muchísimas actividades, pero para que la gente sepa, vicepresidente, nos puede comentar un poquitito los trabajos o lo que se quiere lograr esta semana. Sí, perfecto. Bueno, nosotros somos parte del Comité Nacional de Inclusión Financiera, que es una institución creada por el Estado, donde participan numerosas entidades del sector público y privado, liderados por el Banco Central, Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación, el INCOP, ¿verdad? Y del sector privado participamos instituciones financieras, nosotros que somos un buró de crédito, y muchas otras entidades, donde conformamos mesas de trabajo. Hay una mesa de crédito, hay una mesa de ahorro, hay una mesa de educación financiera. Y en esta semana de educación financiera, que se lanza una vez al año, lo que buscamos es crear una conciencia en el público general sobre la importancia de esta materia, ¿verdad? En términos comparativos, en Paraguay solamente el 29% de la población está bancarizado. Eso quiere decir que accede a un servicio financiero formal. El resto del 70% lastimosamente tiene que acudir a mecanismos de financiamiento informales, que normalmente lo dejan a uno encerrado en un círculo del cual no puede progresar, ¿verdad? Entonces, esta mañana nosotros estábamos hablando en una charla sobre la importancia de la información que uno, para poder acceder a ese primer crédito, ¿verdad? Entonces, contaba yo que históricamente Paraguay siempre se reportaba solamente la información negativa, ¿verdad? Era un listado de deudas que uno se atrasó o que no pagó, ¿verdad? Y que con Equifax se le agrega eso, lo que es la información positiva, que es un listado de las cosas que uno pagó bien, ¿verdad? Y que entonces eso ayuda a poner en contexto muchas veces los incumplimientos que cualquier persona puede tener. Cualquiera de nosotros puede perder el trabajo,
puede pasar por una emergencia familiar, alguna enfermedad, ¿verdad? Y puede tener atrasos. Entonces, algunos piensan, muchas veces se discute en el Congreso, que la solución es dejar de reportar la información, es decir, bueno, por ahora vamos a ocultar esto, o que deuda inferior a esto no se puedan reportar, o que por este tiempo no se pueda reportar. Y eso es como esconder la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? No soluciona el problema de fondo, que esa persona está endeudada, que tiene un problema financiero, y el hecho de que no se cuente a través del reporte de crédito no le ayuda a nada, ¿verdad? Al contrario, lo que hace es equiparar a todas las personas bajo una presunción de que hay deuda. Si no tiene deuda es porque o no se está reportando o porque genuinamente no la tiene. Y como quien va a otorgar el crédito no puede distinguir una de otra, asume que las dos tienen. Entonces, ¿la solución cuál es? Y la solución es aportar más información, pero esa información de cumplimiento. Entonces, si yo puedo demostrar que en los últimos años yo tomé varios créditos y los pagué bien y hoy estoy puntualmente en una situación de incumplimiento, es porque hay una explicación para eso, ¿verdad? Entonces, ese valor de los datos positivos es lo que ayuda a las personas a mostrar su historia completa. Ya no es solamente el listado de las cosas malas que uno no pudo pagar, sino una historia completa que muestra todo el historial crediticio de las personas. Entonces, nosotros poníamos mucho énfasis en que el otro componente de esto es la educación financiera, ¿verdad? Que es el aprender a cuidar ese historial, el tomar un crédito cuando uno está en condiciones de pagarlo, asegurarse de pagarlo de manera puntual, no pensar tampoco que no tener ningún crédito es una señal de ventaja respecto a los que tienen deudas, ¿verdad? Porque una persona que nunca tomó un crédito a lo mejor puede estar orgullosa de que no lo necesitó, pero en el futuro puede necesitar tomar uno y si no construyó un historial crediticio en el pasado, le va a dificultar acceder a uno, ¿verdad? Entonces, muchos de estos conceptos deberían ser enseñados ya, digamos, desde el colegio, en la primaria, y lastimosamente es muy poco lo que hasta ahora vinimos haciendo en este sentido. Entonces, uno de los objetivos en esta semana de inclusión financiera y de educación financiera es crear conciencia sobre esto, ¿verdad? De lo mucho que tenemos pendiente en términos de educación financiera, ¿verdad? Realmente es Total. importante lo que está mencionando porque muchas personas no están teniendo justamente esa reseña crediticia, como usted dice, que es tan pero tan importante, no hoy, puede ser pasado mañana, pero hacer un camino es lo ideal y hacerlo de la mejor manera. Por otra parte, le quiero consultar cómo se dio lo que es este proyecto ya que viene básicamente para cerrar con broche de oro lo que va a ser esta semana, obviamente de educación financiera. Me refiero a lo que es el proyecto mexicano de inclusión financiera para las mujeres. ¿Cómo nació en realidad o cómo se dio la oportunidad de que podamos, obviamente, disfrutar de lo que va a ser esto? Sí, perfecto. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es un proyecto que se inició ya hace varios años, que es cuando se conformó esta estructura público y privada, donde venimos trabajando en numerosos ejes, ¿verdad? Uno de los ejes, como yo le comentaba, era la inclusión de mayores datos positivos, ¿verdad? Y de un tiempo a esta parte, la base de Inforcom, que está compuesta de más de 5 millones de personas, hoy 1,5 millones de personas ya tienen datos positivos. Es decir, lo primero importante es que todos tenemos una ficha de Inforconf y 1,5 millones de personas ya tienen datos positivos. ¿Cuál es el otro eje que nos dimos cuenta? Y ahí viene el proyecto, de que el 50% de la población, que son las mujeres, no estaban lo suficientemente representadas en este modelo económico. Entonces, la idea era hacer todos los esfuerzos para poder incluirlas y asegurar esa igualdad, ¿verdad? Y decía, había un punto sumamente interesante que se levantaba al respecto, decía, esto no lo tenemos que hacer desde un punto de vista de igualdad o simplemente de derechos, ¿verdad? Lo tenemos que hacer de un punto, si se quiere, de riqueza, de avaricia, ¿verdad? O sea, las mujeres son el 50% de la fuerza laboral, tienen el 50% de toda la economía que estamos desaprovechando al no incluirla financieramente, ¿verdad? Entonces,
no es porque sea lindo hacerlo, es porque nos conviene hacerlo, ¿verdad? Nos conviene a todos hacerlo. Entonces, esas son un poco la figura de lo que nosotros estamos viendo en términos de inclusión financiera. Totalmente. ¿Y quién es? Adelante, adelante, por favor. Uno de los ejemplos que yo ponía era el de una señora que vendía chipas frente al tribunal y como a las 9, 9:30 de la mañana se le acababa la producción. Seguía llegando la gente y le preguntaba si tenía todavía, tenía que salir con las manos vacías porque se le acababa. Y venían así los grandes inteligentes y le decían, ¿y por qué no haces más? ¿Verdad? Si vos haces el doble, vas a poder vender más y vas a tener más ingresos. Y ella explicaba que no tenía la infraestructura para hacerlo. Tenía que agrandar el horno, tenía que tener más equipo, tenía que tener más personal. Le decía, ¿por qué no tomaba un crédito? Le decía, ¿quién me va a dar crédito a mí? Yo nunca tomé un crédito, vivo en la Chacarita, no tengo domicilio, no tengo factura, no tengo nada. Entonces ese es el tipo de persona que está hoy excluido financieramente. Y si ella pudiese, por ejemplo, usar datos de los pagos puntuales que hizo de la luz, del agua, del celular, eso puede demostrar un comportamiento crediticio que le facultaría a alguien a darle su primer crédito, ¿verdad? Y que gracias a ese primer crédito ella pueda invertir, pueda crecer, pueda salir adelante. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta semana, ¿verdad? Explicar que le ayuda a la persona a alcanzar sus sueños, su objetivo financiero, el poder compartir su información. ¿Verdad? Y que hay gente que hoy está privada de ello justamente por esta imposibilidad de hacerlo. ¿Verdad? Totalmente, así mismo, cuántas historias vemos, así como usted lo mencionó, de personas sumamente trabajadoras que estarían justamente necesitando ese pequeño espacio o esa catapulta para poder arrancar con todo. Por otra parte, nos gustaría también saber un poco con respecto al proyecto que refiere ya a la educación financiera de la mujer, por quiénes están siendo impulsado y desarrollado a nivel internacional. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, digamos, tiene vínculos con numerosas instituciones o con sus pares de otros países, ¿verdad? Entonces, esta mañana conversaba yo con el economista Francisco, que es el director ejecutivo, y que yo creo que seguramente va a poder participar para aportar todos los detalles adicionales de estos proyectos en los que se está embarcando, ¿verdad? Entonces, en lo que a nosotros respecta desde Equifax, nosotros lideramos la mesa de créditos, ¿verdad? Y en el marco de esa mesa de créditos, el particular eje que nosotros venimos trabajando es el de la inclusión de los datos positivos, ¿verdad? Que como yo le decía, eh, aporta muchísimo color a lo que es el historial crediticio de una persona, que antes era solamente negativo y era como un listado de qué tan malo era, ¿verdad? O sea, y si estaba en blanco, quería decir que estaba bien. Pues yo no sabía si estaba en blanco porque nunca tomó un crédito o porque tomó varios y los pagó todo bien, ¿verdad? No se podía distinguir qué tan bueno o qué tantos créditos había tomado. Y hoy día eso ya es posible, ¿verdad? Y en la ley que se aprobó el año pasado, en noviembre del 2020, hizo que sea obligatorio contribuir la información positiva. Es decir, cuando uno va y solicita un crédito, tiene que asegurarse que la institución con la cual está trabajando va a aportar también todo lo bueno o los pagos puntuales que uno está haciendo, ¿verdad? De esa manera las personas van a poder beneficiarse de esa información y van a poder salir adelante, ¿verdad? Claro, Totalmente, más empatía es lo que están ofreciendo para los clientes, que no todo sea así negativo. Y por otra parte, conocer un poco qué otras herramientas vamos a estar teniendo disponibles en lo que va a ser esta semana y por supuesto saber un poquitito las personas que van a estar a cargo de lo que es justamente este espacio de aprendizaje y de educación financiera. Sí, en toda la semana hay un ciclo de charlas que se están organizando, donde cada uno de los diversos ejes que yo comentaba van a ir siendo discutidos.
tenemos el de créditos, tenemos el de ahorro, tenemos el de educación financiera, ¿verdad? Y pueden ustedes consultar la página en Facebook del Comité Nacional de Inclusión Financiera, donde están listados cada uno de los expositores junto con el horario. Las charlas se transmiten por Facebook Live y pueden hacer los comentarios, participar, hacer todo tipo de preguntas, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros como empresa estamos haciendo en esta semana es hacer un poco énfasis en esto que yo decía antes de conocer y cuidar el historial crediticio. Las personas que tienen medios, cuando piden un crédito, pueden entregar una hipoteca, pueden prendar algo, tienen codeudores o tienen bienes suficientes para avalar el crédito que están pidiendo y nadie les pregunta mucho más. Pero quienes no tienen medios suficientes, lo único que tienen para avalar los créditos que piden es su buen nombre, su historial crediticio. Entonces son esas personas las que especialmente tienen que asegurarse de nutrirlo, de cuidarlo, tal cual uno cuida el currículum laboral, ¿verdad? Entonces, en el marco de esa semana nosotros le decimos a las personas, accedan a su reporte de crédito, conozcan qué es lo que tienen, pregúntenos si tienen dudas, si hay algo que actualizar, actualicen ese reporte, porque esta es su herramienta, esto es su acceso al crédito. En el 2020, más de 19,000 personas se acercaron a nosotros y accedieron a su reporte de crédito de manera gratuita. Y como nosotros nos dimos cuenta, bueno, era también tiempos de pandemia, nos dimos cuenta de que no todos podían venir hasta la empresa, no todos podían, digamos, acudir en horarios laborales. Lo que hicimos también fue habilitar todas las bocas de cobranza del país, en esta red de Aquipago, Practipago, billetera personal, en todo el país, para que la gente pueda ir y decir, quiero comprar mi reporte de crédito. Tiene un pequeño costo, a diferencia del gratuito que nosotros entregamos acá, es un costo ínfimo, digamos, para cubrir la posibilidad de tener esta capilaridad a lo largo del país. Entonces uno va también a estas bocas de pago, pide acceder a su reporte de crédito Inforconf y entonces puede mirar qué es lo que hay ahí. Y después nos llama, consulta y podemos evaluar, digamos, las actualizaciones, todo lo que haga falta. 56,000 personas hicieron uso de ese derecho el año pasado, ¿verdad? Y nosotros queremos que este año sean muchas más, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, que es el país donde está nuestra sede central, la gente cuida su score crediticio como lo más sagrado, ¿verdad? Y un puntito que sube, un puntito que baja, le marca la diferencia, ¿verdad? Entonces, queremos nosotros ser ese aliado de las personas, queremos que sepan que nosotros estamos acá para contar su historia, ¿verdad? Para administrar sus datos con responsabilidad y brindarles toda la educación y todos los accesos que quieran sobre esa información. Claro, es importante tener en cuenta que muchísimas mujeres cabeza de hogar necesitan esta herramienta que ustedes están facilitando porque de esa manera se va a generar ese progreso tan necesario. Muchas veces por ignorancia, nosotras, por no conocer ciertas ventajas, es como que trastrabillamos, pero ya que tenemos esta oportunidad y por sobre todas las cosas consultarte, todavía tenemos tiempo de participar porque esto arrancó ayer y ¿hasta cuándo va? Sí, la Semana Nacional de Inclusión Financiera dura toda esta semana, va hasta el viernes. Pueden consultar en la página de Facebook el calendario de actividades. Esta tarde va a hablar Gloria Ayala Person, que es una conocida de la casa y creo que no hay ninguna charla de ella que perderse. Ahora, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y el trabajo del Comité Nacional de Inclusión Financiera dura todo el año, no tiene descanso, son 365 días. Y como yo decía antes, nosotros tenemos una materia súper pendiente en este tema de educación. Vos decías antes que muchas veces uno por ignorancia o por desconocimiento se priva de ciertas cosas. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? O sea, difícilmente alguno de nosotros haya recibido educación financiera en el colegio y que le haya servido para tomar decisiones. Uno sale al mercado laboral y lo primero que hace es va y se endeuda por tonterías que después no puede pagar y que piensa que no pagando eso no le va a afectar nunca más. Y es increíble la diferencia que hace con alguien que sí recibe educación.
Equifax está trabajando en un plan conjunto con Junior Achievement, donde nosotros nos vamos y damos capacitaciones en los colegios a niños niños, jóvenes de la educación media, y les hablamos así en conceptos lúdicos. Tenemos juegos donde ellos tienen que ir ahorrando y toman decisiones, me endeudo, no me endeudo. Explicamos los conceptos del crédito, o qué es un buró de crédito, qué es un reporte crediticio. Y duran 3 o 4 sesiones esas charlas. Es muy poco lo que nosotros podemos llegar, pero llegamos a 7.000 alumnos de la educación media pública, y después de estas sesiones venían los papás también y nos preguntaban y nos decían, mi hijo se fue a hablarme el otro día de este tema, me interesó mucho, ¿será que nos pueden contar un poco más? Entonces, esto que nosotros estamos haciendo, digamos, de forma de voluntariado, es sumamente satisfactorio, tiene un impacto grande en cada joven que nosotros podamos tocar, pero eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo a gran escala, ¿verdad? Tenemos que plantearnos como país el de dotar a cada uno de nuestros jóvenes de estas herramientas que entonces cuando salgan estén preparados, sepan ahorrar, sepan tomar crédito, sepan construir su historial crediticio, que ninguno tenga que caer en cosas como la usura, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente, y mientras que estaba hablando, recordando lo de Junior Achievement, yo me sonreía porque cuando yo era más pequeña tuve la educación, pasé por eso, y también recuerdo que mi mamá me contó, porque yo no me acuerdo, que luego de esas capacitaciones, cuando yo era muy pequeñita, yo puse un pequeño puesto de venta de jugo de limonada. Yo no sé cuántos años tenía, pero ya me enseñaron lo que es el valor y todos los componentes que está mencionando usted, así que es sumamente importante recibir ese tipo de capacitación temprana porque eso sirve posteriormente, y hoy en día me río porque bueno, me estaban educando desde pequeña ya con este cimiento que sirve bastante. Entonces, ojalá todos los niños de nuestro país tengan esa oportunidad, ¿verdad? O sea, ojalá que todos tengamos esas oportunidades de practicar y de equivocarnos en estas decisiones cuando somos chicos, ¿verdad? Y que no tengamos que aprender la lección cuando nos cuesta mucho más caro, ¿verdad? Y lo otro que yo decía es, esta información, estos datos positivos que ayudan y que incluyen financieramente, que son los que te abren la puerta para acceder a ese primer crédito, no se agota allí el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. No se le hace ningún favor a alguien otorgándole un crédito sin que tenga la capacidad de administrarlo, ¿verdad? O sea, yo te doy un crédito y te digo, vaya, toma este crédito para poner un puesto grande de limonada hoy. Y si después uno no sabe invertirlo, termina estando peor que antes del primer crédito, ¿verdad? Entonces, la educación financiera es la segunda pata y sumamente necesaria de la inclusión. Yo te incluyo, te saco de ese sistema informal, te doy acceso al crédito formal, pero también te educo, también te enseño cómo tomarlo. El ahorro es tu primer gasto, tu capacidad de pago del 40% de tus ingresos, hasta acá puedes tomar, este es el tipo de créditos que deberías tomar. Todo ese tipo de cosas es sumamente importante a la hora de salir adelante y cumplir lo que es el lema de esta semana de inclusión financiera, que es generar capacidades para derrotar la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Porque mientras yo todo lo que haga sea decirte, acá estás, tenés acceso al crédito, y después no te enseño, no te educo, te dejo abandonado, no te estoy haciendo ningún favor. Vas a sacar 3 4, va a caer en incumplimiento y vas a tener que volver a financiarte a través del sistema informal y estando ya excluido del formal de nuevo. Y para las personas que quieran aprovechar todas esas herramientas que están ofreciendo desde Equifax justamente para poder estar un poco más adentrados, sentir esa empatía por, ¿cómo se dice?, esos informes, que es sumamente positivo lo que está trayendo Equifax, que de verdad ayuda muchísimo en ese sentido de animar un poco. ¿Cómo hacen para poder comunicarse con ustedes, para tener o darle ese buen uso a esos espacios? Genial. Como yo decía antes, en todas las bocas de cobranza pueden ir a acceder a su reporte de crédito.
Mismo ahí van a poder ver también nuestro número de teléfono, que es el 239-9000. Nos pueden llamar, consultar sobre cualquier cosa que tenga el informe. Le vamos a dar orientaciones de cómo actualizar algo, si es que está desactualizado, cómo pueden aportar información, cómo pueden ustedes exigirle a las entidades con las que trabajan que cuenten también lo bueno. Cómo a veces, ¿por qué no? ¿Verdad? Eliminar también información que ya está en desuso. Es sumamente importante que sepan que todo este asesoramiento es gratuito, que nadie caiga en, digamos, sorprendido en su buena fe de que alguien le quiera cobrar por actualizar información, famoso, eso te borramos tu Inforcon, Mentira, todos los trámites lo pueden hacer de manera gratuita con nosotros, no tiene ningún costo. El reporte de crédito, si lo obtienen a través nuestro directo, es gratuito. Si por el horario, por la distancia, no lo pueden hacer, es un costo ínfimo el que van a encontrar en las bocas de cobranza. Todo el asesoramiento a través de la línea telefónica es gratuito, todas las actualizaciones son gratuitas. Ya en tiempos de pandemia, los documentos, viene, todo es por correo electrónico. Entonces, digamos, no pierdan esa oportunidad. Si algo podemos dejar, esa recomendación de accedan a su reporte, conozcan que hay en su reporte y cuiden su reporte de crédito. Por último, le queremos solicitar. Pertinente a lo que es esta Semana de Educación Financiera, ya en este último trámite de la conversación, para que las personas aprovechen de verdad este espacio que ustedes están generando. Invitarles a todos, estamos sumamente entusiasmados con este trabajo del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Esta es una semana donde buscamos crear conciencia sobre la importancia de la inclusión y la educación financiera. Hay numerosos expositores renombrados, cada uno en sus materias, que van a dar charlas de manera gratuita a través de Facebook Live. Pueden buscar el listado en la página web del Comité Nacional de Inclusión Financiera y realmente no hay que desaprovecharlo. Lo que estábamos diciendo antes, esta educación, ojalá lo hubiésemos tenido todos cuando estábamos en el colegio. Hoy está disponible de manera gratuita en esta semana. No se la pierdan, son excelentes charlas. Y creo que todos vamos a salir beneficiados aprendiendo un poquito más del tema. Muchísimas gracias por este tiempo, por hacer espacio en la agenda, compartir con nosotros, hablarnos un poquito de lo importante que es la educación financiera también para mujeres, por sobre todas las cosas. Somos el 50%, así como lo estuviste mencionando, y animarse a consultar, porque muchas veces nos privamos de lo que tenemos ahí delante justamente por no saber. Así que agradecemos la presencia. Gracias por el espacio. Feliz resto de jornada y gracias por compartir. Hasta luego. Chao, chao. Estuvimos conversando con el vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de Equifax, por supuesto Latinoamérica, el señor Mario Arrúa, quien nos estuvo justamente hablando un poquitito de lo que es esta semana ya de educación financiera, para tener en cuenta todas las herramientas de manera gratuitas en estas charlas. Lo pueden hacer a través de Facebook Live. Esto va a ir hasta este viernes, así que aprovechar muchísimo todo el conocimiento de los disertantes a nivel internacional, y por supuesto también vamos a tener disertantes nacionales. Hacemos el cierre ya de Radar Mi Pyme. Vamos a estar encontrándonos en una próxima edición. Por supuesto te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos más programación aún aquí en 5 Días TV. Cerramos el espacio, va a ser hasta otra ocasión. Personal